Bien, iniciamos la grabación por segunda vez ya que el audio no se había grabado correctamente. Y pues ya entrando en un poco en resumen de lo que se estaba haciendo, era que estábamos aprovechando las propiedades geométricas que nos da el enunciado, ¿sí? Este enunciado lo hemos sacado del libro de Hibbeler, donde nos dice que dos tubos lisos A y B, ambos con el mismo peso W, están suspendidos en un punto común o por medio de cuerdas de igual longitud. Este es el dato que estamos aprovechando. Luego nos menciona que un tercer tubo está colocado entre A y B. Nos pide determinar el peso máximo de C sin que se perturbe el equilibrio. Pues bien, estábamos aprovechando las propiedades geométricas de esto y estábamos trazando una construcción que una de A a B, siendo de este modo que vamos a trazar una altura desde el punto O hasta un punto denominado M, lo vamos a llamar M, y este punto M va a ser la altura, ¿sí? Y esta altura va a ser el punto, va a ser el que forme la base o lo divida en dos, de modo que, vamos a escribir aquí, de modo que el triángulo OAM, triángulo OAM es congruente al triángulo OBM, ¿sí? Esto es lo que estamos deduciendo por el momento. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el radio 3R, no, perdón, tenemos la longitud 3R, que es 3 veces el radio. Bien, y si nosotros hacemos un pequeño movimiento del radio, así lo hacemos girar, nos vamos a dar cuenta que habrá un momento en el que el radio va a coincidir con esta parte de acá, donde van a ser colineales. Entonces, R es igual a este lado. Como recordamos, este punto de aquí, la longitud, o bueno, la distancia del punto medio hacia la parte exterior es todo R. Por tanto, aprovechamos este pequeño dato para hacer la suma. Y como este lado es igual a este, por tanto, ese también va a ser lo mismo. Entonces hacemos la sumatoria de 3R más R y esto va a ser 4R, 4R. Muy bien, tenemos estos dos. ¿Qué más? Ya hemos aprovechado el dato del radio, radio. Ahora, ¿qué nos faltaría? Tendríamos que tratar de aprovechar el radio a la mitad, el radio medios. Pues ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Nos estamos preguntando de qué forma podemos aprovechar esto. Bien, si nosotros nos damos cuenta, también podemos unir los puntos medios que se encuentran por acá. Los puntos medios de A, B y C. Bien, ahora con la ayuda de nuestra reglita, vamos a unir estos puntos de acá. Vamos a hacerlo con un color diferente. Vamos a hacerlo con rojito, para que se note mejor. Ahora, unimos el punto C con B. Unimos el punto C con B. Y luego unimos el punto A con B. Bien. A con B. Perfecto. Ahora de modo que vamos a formar otro triángulo. Otro triángulo. Isósceles. Exacto. ¿Por qué se va a formar otro triángulo isósceles? Pues bien, esto se va a deber a que nosotros estamos trazando de punto medio a punto medio. Por tanto, las distancias van a ser iguales. ¿En qué sentido? Pues esta distancia de acá va a ser igual a esta otra distancia. Esta distancia de acá va a ser igual a esta otra distancia. Por tanto, se demuestra que son iguales. Voy a borrar esto. Ahí está. Por tanto, esto viene siendo también otra altura, que va a dividir la mitad de la base. Bien, ahora esta distancia de acá va a ser R, R. Entonces esto va a ser, esta distancia de aquí le vamos a llamar L, L. Creo que se ve feito. Va a ser L, L. Ahora, L va a ser la suma de R medios. Va a ser la suma de R medios con R. Y pues haciendo la sumatoria vamos a tener lo siguiente. Tenemos que R más R medios va a ser igual a L. Por tanto, L va a ser igual a 3R medios. 3R medios
Y L va a ser igual tanto para acá como para acá. Bien, este va a ser nuestro otro triangulito chiquito. Ahora, ya nosotros habiendo formado estos dos triángulos, ¿qué podemos hacer ahora? Ah, verdad, nos faltaba completar. Nos faltaba completar los angulitos de acá. Este ángulo le vamos a llamar phi. ¿Sí? Son isósceles, tienen lados iguales, ángulos iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir también? De modo que, en primer lugar, habíamos determinado que el triángulo OAM es isósceles, es congruente con OAM con OBM. Ahora nosotros podemos decir que el triángulo CA, este viene siendo el mismo punto, este va a ser M. Podemos decir que el triángulo CAM es congruente con el triángulo CBM. Muy bien. Ya hemos establecido estas son nuestras consideraciones. Aquí vamos a poner grandecito. Consideraciones. Nuestras consideraciones para resolver el ejercicio. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos los ángulos, tenemos la hipotenusa, los catetos. Ah, mira. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? Podemos hallar los ángulos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar el concepto de trigonometría que es seno coseno y también su equivalente que es tangente. Si hacemos unas cuantas operaciones, pues podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos trazar esto de esta forma. A ver, esto sería 0 graditos, 0 graditos. Ahora, haciendo la unión de estos dos. Ah, verdad. Este triangulito no está formado a escala, por lo que el ángulo que indica acá no es el ángulo que nos va a dar de resultado. Ojo, ese no va a ser el ángulo de resultado. Eso que quede claro. Bien, y aquí especificamos que es un triángulo rectángulo, ya que si no fuese un triángulo rectángulo tendríamos que utilizar la ley de cosenos o senos o cualquiera de esos dos, dependiendo del enunciado. Bien, yo creo que va a ser más conveniente copiar ese triangulito, ya que lo vamos a usar para este otro enunciado, ¿sí? Para este apartado. Bien, por un lado tenemos alfa y por otro lado tenemos phi. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Hemos hecho la suma de esto. Entonces esto va a ser ¿cuánto? 4R. ¿Qué más tenemos acá? R, muy bien. Este es de 1. Esto va a ser 1. Vamos a poner aquí 1. Y esto va a ser de 2. Entonces tenemos los triángulos de 1 y de 2. ¿Sí? Bien, aquí ¿qué tenemos? Hemos obtenido que esto va a ser igual a L3 medios. L3 medios. Ah, ok. 3 medios de R. Y este ladito, ¿cuánto va a ser? Este ladito va a ser también R. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros lo que podemos hacer es aplicar el concepto de coseno. ¿Por qué? Pues porque relacionamos la hipotenusa con el cateto. Entonces sería coseno de alfa va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A R sobre 4R. ¿Sí? Esto relaciona el cateto con la hipotenusa. Bien, nos podemos dar cuenta que R se cancela con el R. Esto nos daría un cuarto. Ahora nosotros aplicando el concepto de arco coseno, esto sería arco coseno de alfa. El arco coseno de alfa sería como aplicar coseno de alfa a la menos 1 por coseno de alfa. De modo que... perdón. Sería como aplicar el concepto, una inversa, de modo que solo nos quedaría el alfa, para no complicarlo. Entonces sería como multiplicarlo por arco coseno sería alfa, el arco coseno de un cuarto. ¿Sí? Ahora, alfa, ¿cuánto nos tendría que dar? Si nosotros aplicamos... Ahora vamos a utilizar nuestra calculadora. Vamos a poner que esto es coseno a la menos 1 de un cuarto. Nos da
que el ángulo es de 75.52 grados. 75.52 grados, ¿sí? Cuidado con la unidad, bueno, con el ángulo de medición. En este caso estamos trabajando con grados, no con radianes, ojito. Ahora pues aplicamos lo mismo. Coseno de phi es igual a R de 3R medios. R de 3R medios. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo. Aplicamos... ¿qué voy a especificar? Aplicando arco coseno de un argumento. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aplicando arco coseno de algún argumento. Para no complicarlo. Esto nos va a decir que phi es igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual phi? Phi va a ser igual al arco coseno de R 3R medios. Vemos que el R con R se cancela. Y ahora nosotros lo vamos a colocar en nuestra calculadora. Entonces sería 3 medios. Nos da 48.19 grados. ¿Sí? Phi va a ser igual a 48.19 grados. Tenemos por el momento los resultados de los ángulos. Eso está bien, ¿sí? Por el momento tenemos los resultados de los ángulos. Ya si alguien está de curioso o aún tiene problemas con el triángulo de Pitágoras, lo que podría hacer es resolver para X o para Y. Esto ya viene siendo parte de tu aprendizaje, ¿sí? De tu aprendizaje de Pitágoras y trigonometría. Aunque vienen siendo lo mismo, pero en ambos campos de la matemática se utilizan. Y sí. Ahora, ¿qué podemos hacer con esos angulitos? Ahora, de lo obtenido, tenemos de lo obtenido, tenemos que, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 75.52 grados y phi vale 48.19 grados. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? ¿Para qué lo estamos usando? Pues bien, ahora nosotros tenemos que aplicar, ¿qué cosa? Aplicar nuestras condiciones de equilibrio. ¿Sí? Nuestras condiciones de equilibrio. Si no nos acordamos, pues son la sumatoria de fuerzas en X, que van a ser iguales a 0. La sumatoria de fuerzas en Y van a ser iguales a 0. Y la sumatoria de momentos van a ser iguales a 0. Según el ejercicio lo requiera. Esta es una observación importante. Según el ejercicio lo requiera. No todos los ejercicios requieren de sumatorias de fuerzas en X. Ojo, porque hay algunas veces en las que no los vamos a aplicar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, tenemos que hacer nuestra descomposición. Vamos a irnos de nuevo a este apartado. Vamos a hacer un pequeño recorte. Sí, creo que aquí está bien. Un poquito menos. Aquí está. Abrimos de nuevo nuestro PowerPoint. Pegamos esto de aquí. Y bien, ¿qué tenemos acá? Vamos a abrir nuevamente nuestra regla. Y ahora vamos a utilizar nuestras propiedades geométricas. Hay que acordarnos. Pero antes yo recomiendo bastante que tracemos un tipo de ejes de referencia, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Por qué? Porque así podemos aprovechar mejor las propiedades geométricas. A ver, aquí voy a insertar un cuadrito de texto. Una recomendación
es generar o dibujar líneas de referencia en X e Y, es decir, tanto en 0 grados y 90 grados. Esto lo voy a hacer mucho más pequeño, lo voy a poner en tamaño 12, me parece que aquí sí entra, sí. Y aquí lo voy a poner en un colorcito, en una bolita verde, para que todos lo podamos ver, ¿sí? Ahí hice mis ejes. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Recordemos que nosotros tenemos una cuerda. Esta cuerda bien puede estar tensionada como comprimida, pero por el momento no nos interesa saber ello. Esta es la cuerda. ¿Qué más tenemos? Nos dice que dos tubos lisos A y B con el mismo peso están suspendidos. Ah, ya. Entonces están suspendidos con el mismo peso. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que si yo trabajo de este lado, al igual que este lado, nos va a dar el mismo resultado. Por tanto, solo estoy trabajando con un solo lado para no estar haciendo más largo la resolución del ejercicio en sí. Aquí espero que se logre ver. Este va a ser el peso. Esta va a ser la cuerda, tensión OA. Pues porque este es el punto O, este es el punto A. Creo que sí tiene coherencia lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Tenemos la línea AC. ¿Y qué tenemos acá? Estas son unas superficies. Son superficies que están en contacto. Si lo podemos ver, están en contacto. Y esto generan... ¿Qué generan? ¿Qué generan? Estos generan normales. Normales. Ah, muy bien. Nos generan normales. ¿En qué sentido? ¿Nos generan normales para adentro o para afuera? Pues va a depender de dónde lo estemos analizando. En este caso lo estamos analizando para A. Por tanto, la normal está dirigida a ¿dónde? Al punto A. Pero esta normal, ¿por quién está? ¿Por quién lo origina? Por el cilindro C. Pero como nosotros estamos haciendo solo por cuestión de nomenclatura, pues lo estamos haciendo así. Bien, ahora voy a poner una línea de acción. Esta línea de acción va a ser medio negrita. Ahí está, muy bien. Ahora bien, ahora nos toca un aspecto importante. Hay que volver a leer el enunciado. ¿Qué nos dice? Dice, determina el peso máximo sin que se perturbe el equilibrio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos a suponer que yo tengo lo mismo de aquí, que está unido en el punto C. ¿Qué es lo que va a pasar? Si este peso de aquí es mayor a estos dos de color verde, vamos a poner en colorcitos mejor. Si el tubo de color celeste es mayor a los tubos de color verde, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que el tubo de color celeste se caiga. Ah, mira. Si se perturba el equilibrio, esto de aquí va a tener aceleración, esto va a tener aceleración, el equilibrio aquí, esto de aquí ya no hay contacto. Lo mismo para acá, no hay contacto. Ah, al haber contacto, ¿qué quiere decir? Que esto se convierte en un problema de dinámica. Y nosotros no estamos haciendo dinámica, nosotros estamos haciendo, ¿qué cosa? Equilibrio. Esto es lo que estudiamos en el curso de estática, equilibrio. Entonces, nosotros queremos que el peso máximo sin que se perturbe el equilibrio. ¿Nosotros qué queremos? ¿La condición 1 o la condición 2? Creo que está más claro que nosotros queremos el primer dibujito que hemos hecho, la condición 1. No esta. Por tanto, nos vamos a quedar cuando la interacción sea en 1. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando se va a perturbar el equilibrio, la reacción... A ver, perdón, voy a volver aquí. La reacción que había aquí ya no hay. Esta separación de acá desaparece.
No, las reacciones que generaban los tubos verdes con el celeste se generaban reacciones. Pero si nos está diciendo que sin que se perturbe el equilibrio, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta área de contacto no va a existir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando cuando no queremos que se perturbe el equilibrio. Por tanto, esta reacción no va a haber. Así que vamos a borrar esto. Eso lo hice, este pequeño dibujo lo hice para poder explicar el por qué. Porque en este punto no estamos considerando equilibrio, no estamos considerando reacciones, porque queremos estudiarlo cuando no se perturbe el equilibrio. Entonces mejor, justo antes de que se perturbe el equilibrio, las reacciones aquí van a ser ceros y este tubito de aquí se va a deslizar. Es por eso que no estamos considerando reacciones en ese punto. Espero se haya quedado claro y si no se entendió lo pueden dejar en los comentarios. Bien, ahora nosotros hemos calculado los ángulos alfa y phi. Ahora nosotros pues tenemos la tarea de ubicar cuáles son qué, los ángulos. Muy bien. Este ángulo de aquí va a ser todo alfa, ¿sí? Y todo el ángulo de rojito de aquí, todo este angulito va a ser phi. Muy bien, ¿sí? Todo esto va a ser el ángulo phi. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora vamos a hacer nuestras condiciones de equilibrio. Bien, ahora aplicando nuestras condiciones de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en X igual 0, tenemos que... ¿Qué tenemos? Tenemos la tensión TOA. Entonces esta tensión lo vamos a descomponer. Pero, cierto. Para poder simplificar esto le vamos a denominar que esto es una normal. Vamos a denominar que esto es una normal. Vamos a decir que esto es una normal. La normal de B. Pero vamos a decir que esta normal de B es 0. ¿Sí? Para poder simplificarlo y poder saber qué estamos haciendo. Bien. Aplicando la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la fuerza en B dirigida hacia ahí va a ser igual a 0. Pues. Luego, la fuerza, ¿qué fuerza? La de C. La de C, si nosotros la descomponemos, esto es una fuercita de este modo, va a tener una dirección. Pero vamos a tener que descomponer con su ángulo. Entonces, al nosotros hacer nuestra descomposición, tenemos que n de c va a ser multiplicado por el coseno de phi. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? La tensión. Mira, la tensión va en este sentido, va para acá, va para allá. Nosotros nos interesa la de X, entonces la de X va en sentido positivo. Bien, esto va a ser más la tensión de OA por ¿cuál? El coseno de ¿el de alfa o el de phi? Pues el de alfa, porque el de alfa es el angulito que se abre hasta la tensión. Entonces va a ser el coseno de alfa. Y esto lo vamos a igualar a 0. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya hemos calculado los angulitos. Por tanto, simplificando, tenemos que... ¿Qué tenemos? Pues nosotros tenemos que la tensión de OA ya tiene un ángulo. Esto al igual también tiene un ángulo, ya tiene esos angulitos. Entonces la tensión de OA por el coseno de alfa, ¿cuánto es alfa? 75.52 grados menos NC por el coseno de phi, que es 48.19 grados, va a ser igual a 0. Bien, esto es lo que tenemos para X. Ahora, ¿qué más es lo que vamos a hacer? Esto lo voy a... en un costadito, le voy a reducir el tamaño para que todos lo podamos ver. Ahí está. Listo. Ahora, haciendo la sumatoria de fuerzas en I, tengo que... ¿Qué tengo? Tengo el peso. Tenemos el peso. Tenemos el peso. El peso va en sentido
En el sentido que, ¿qué sentido? En el sentido negativo. ¿Por qué está fuera? Pues está yendo en sentido contrario a lo que es el eje positivo. Mejor para poder simplificarlo, vamos a poner como menos WDA. ¿Qué más? Recordemos, cuando nosotros formamos el triangulito, hicimos así, que esto de aquí era así y esto iba así. Recordemos que este iba positivo, por lo que esto de aquí es positivo, pues sí es positivo. Ahora nos toca ir para arriba. Y este para arriba es positivo, por tanto, vamos a tener que esto va a ser más TOA. Ahora, nosotros ya hemos descompuesto para el coseno. ¿Qué es lo que correspondería? Pues el seno. ¿El seno de qué? De 75.52 grados. Ay, voy a irme un poquito más para acá. Ahora vamos a hacer de nuevo el triangulito que yo hice. Tenemos en ese. Esto va en sentido negativo y esto va en sentido negativo también. Es por eso que aquí esto es negativo y esto es negativo. Entonces, si esto es negativo, entonces nuestra fuerza va a tener que irse en sentido negativo. Ajá. Entonces, NS también va a ser negativo. NS por el seno de 48.19 grados igual a 0. Ok. Ya tenemos, ¿qué cosa? Dos fuerzas. Y pues, ¿qué más nos faltaría? Creo que eso ya sería todo lo necesario para poder resolverlo. Pero ojo. ¿Por qué no aplicamos sumatoria de momentos? Pues si nosotros aplicamos sumatoria de momentos al punto A, pues no va a haber fuerzas, no se puede cumplir condición de equilibrio en A, ya que si hacemos en A, todo se nos va a hacer 0. Por tanto, nosotros solo aplicamos sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Pues bien, ahora vamos a ordenar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a ordenar. Ordenando nuestro sistema de ecuaciones. Ordenando nuestro sistema de ecuaciones, vamos a tener lo siguiente. Tenemos ¿qué cosa? Que tenemos la tensión de OA por el coseno de 75.52 grados menos NC por el coseno de 48.19 grados igual 0 menos WDA más tensión de OA por el seno de 75.52 grados menos NC por el seno de 48.19 grados igual a 0. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos este W trasladarlo al otro lado. Entonces, de modo, esto sería WDA. Y ahora, nosotros lo que vamos a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones de modo, que como nosotros hemos trasladado el peso a este lado, nuestras funciones, nuestros resultados van a quedar en función del peso. Es como si nosotros tuviésemos que Y es igual a F de X, que la función depende de X, o cuando es X es igual a Y de X, ¿sí? Y depende de X, donde Y es la variable dependiente y X la variable independiente. Pues bien, vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro software MATLAB. El software MATLAB nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Bien, nosotros ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es ordenar nuestro sistema de ecuaciones. Bien, ahora vamos a dividir la pantallita. Y ahora nosotros vamos a indicar en MATLAB que vamos a ordenando nuestro sistema de ecuaciones lineales en matriz. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a determinar cuáles son los ángulos. Nosotros teníamos, ¿qué cosa? Teníamos el ángulo alfa y phi. Ahora en MATLAB vamos a decir que, ¿qué vamos a decir? Alfa va a ser igual a 75.52. Y vamos a decir que phi va a ser igual a 48.19. Ahora, vamos a formar nuestras dos matrices. Vamos a formar la matriz A, la matriz B. Y nuestra variable X que nos va a dar el resultado. Nuestro resultado. Bien, vamos a utilizar esta opción de comentarios para poder indicar los resultados de OA, la tensión de OA y la reacción NC.
Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que primero tenemos acá, tenemos el coseno. Entonces vamos a aplicar coseno. ¿En qué? En grados. Coseno de 75.52. Pero ya no es necesario ponerlo, pues. ¿Por qué? Porque hemos puesto alfa. Ya tenemos la variable alfa. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el coseno en grados de phi. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el coseno de phi y siempre fijándonos el signo negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Vamos a irnos al otro guión. Ponemos punto y coma para desplazarnos. Y ahora con la tensión de OA. Recordemos, aquí tenemos TOA y NC. Esto es lo que nos van a servir para poder utilizar las multiplicaciones que se hacen en las matrices. Así nosotros lo simplificamos mejor. Ahora, nosotros tenemos que se aplique el seno. Este seno es positivo. Entonces vamos a hacer seno en grados de alfa. Y ahora, ¿qué nos toca? La reacción de NC, descomposición, seno. Ok, va a ser menos el seno ¿de qué? De phi, exacto. Bien, cerramos, de modo que no se vea. Ahora nosotros vamos a utilizar el peso. Como recordamos, el peso se mueve a este lado. Entonces vamos a aplicar de nuevo opción de comentario. Vamos a poner que arriba esto se podría simplificar como que. Eso se podría simplificar como 0 por WA y nos seguiría dando 0. Y esto sería como WDA por 1. Y nos va a seguir dando WDA. Entonces esto vamos a poner aquí 0. Aquí 0 por WDA. Y WDA por 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que es 0. Y 1. En este caso no debemos de poner variables, ya que MATLAB no reconoce variables en las matrices, aunque sí, pero nosotros no estamos haciendo como en otros programas que serían Symbolab, Wolfram Alpha. Nosotros estamos utilizando MATLAB, lo cual MATLAB solo da resultados numéricos, más no en funciones de como lo que explica aquí, que de y de x nos da así en funciones. Mejor dicho, no nos da los resultados de esta forma. No nos da, por ejemplo, 5.27x más 72y. No nos da los resultados así. ¿Sí? Ahora nosotros sacamos la inversa para poder resolver este enunciado. Vamos a sacarle la inversa de a multiplicado por b. Verificamos, damos a correr y nos da los resultados. Los resultados que nos da son 1.4521 y 0.5426. Bien, vamos a jalar esto de acá. Vamos a hacer esto más grandecito. Se congela un poco, me parece. Ah, no, ahora sí. Me está dando problemas. Bueno, mejor lo escribo yo, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Nos da de resultado 1.45. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Pues hay que recordar el orden. Hemos puesto nosotros TOA. Hay que recordar el orden que hemos puesto. Hemos puesto TOA y NC. Y este va a ser el orden de los resultados. TOA, NC. ¿Sí? Ahora, TOA, NC. Los resultados... ¡Ay, carajo! TOA, NC. TOA, NC. Bien. Muy bien. Ahora vamos a escribirlo aquí. TOA, NC. Van a ser que 1.4521. Vamos a trabajarlo con decimales multiplicado por WDA. Y luego tenemos que NC, ¿qué resultado nos dio? 0.545 por WDA. Esto es nuestro resultado.
Pero ¿qué nos pide el enunciado? Nos pide determinar. ¿Qué nos pide determinar? Nos pide determinar el peso máximo que tiene C. Bien, vamos a abrir otra diapositiva. Ahí no. Voy a tomar una pequeña captura a esto de acá. Nuestro resultado. Este resultado de acá lo vamos a usar. ¿Qué más nos pide? ¿Qué más nos pide? Nos pide el peso máximo de C. Bien, nosotros hemos hecho el DCL del punto bueno, vamos a especificar acá. Nuestro diagrama de cuerpo libre de A, del cilindro A. Eso está claro, supongo yo. Bien, ahora nosotros vamos a hacer diagrama de cuerpo libre del tubo C. Vamos a abrir de nuevo esto, vamos a recortar. Vamos a poner mejor con toda la imagen para que se pueda visualizar mejor. Bien, el tubo de esto de acá. Bien. Ahora vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Voy a utilizar la regla. Ojo, ojo, recordando. ¿Se acuerdan de la recomendación de acá? Mira. Voy a seleccionar con todo esto. Recomendación. Generar dibujos. ¿Qué cosa? Generar o dibujar líneas de referencia en X y Y. ¿En dónde? ¿En dónde? En 60 y 90 grados. Ahí está. Ahora vamos a hacer ello que mencioné anteriormente. Voy a colocarlo de este color. Este de aquí voy a colocarlo de esta forma. Hay que tratar de aprovechar la geometría en cualquier enunciado que se nos brinda, ¿sí? Ahora quitamos esto, me parece. No, a ver. Recordemos, como menciono, aprovechar la geometría. Mira, nosotros podemos unir estos angulitos de acá. Los unimos. Una vez unido, esto de aquí. Ahí está. Me parece que está lo más simétrico posible. Bien. Ahora, esto de acá, ¿qué resultado nos dio? ¿Qué resultado nos dio? Pues bien, recordemos el triangulito que unía A, C, B y M era el de los puntos medios. Y A o B unía los puntos medios con el punto O. Ok. ¿Y aquí estamos? ¿En qué caso estamos? En el caso de ACB. Entonces nuestros ángulos son phi. Muy bien. Ángulo phi. Eso es. Ángulo phi. Y acá ahora aprovechando el teorema de paralelas. Esta es la recta 1 con la recta 2. Donde L1 es paralelo a la recta 2. Son rectas paralelas. Exacto, rectas paralelas. Por tanto, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. Phi se traslada acá. Entonces, este radio de acá va a ser R medios. Sigue siendo el mismo radio. R medios. Muy bien. Ahora, nos interesa hacer el diagrama de cuerpo libre. Pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Este va a ser, ¿qué cosa? El peso de C. Y como anteriormente nosotros habíamos hecho la reacción aquí. ¿Qué reacción? La reacción de C hacia C. Ahora esto va a ser la reacción de C hacia A. Muy bien. Esto va a ser la reacción de C de A hacia C. ¿Quién la genera? A. Mira tú. Bien, ahora nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a aplicar otra vez. ¿Qué vamos a aplicar? Condiciones. Aplicar condiciones de equilibrio. Vamos a aplicar condiciones de equilibrio. Aplicar condiciones de equilibrio. ¿Sí?
Bien. ¿Y qué condiciones vamos a hacer? Pues tenemos el peso. ¿Qué más tenemos? Creo que tenemos eso. Nos pide el peso. Por tanto, solo nos interesa la sumatoria de fuerzas en I. Iguales a 0. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el peso que va en sentido negativo. La reacción Na, que si nosotros ayudamos de nuestro triangulito de vectores, esto sería positivo, esto sería positivo, por lo tanto, solo nos interesa en I, por tanto, esto sería Na más Na. ¿Con qué? ¿Con qué lo descomponemos? Esto sería, si nosotros teníamos así NA y nuestro angulito que es phi, su descomposición, esto sería NDA por el coseno de phi. Y aquí sería pues su otro complemento, el seno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el seno de phi. ¿Qué más nos faltaría? Pues la reacción de B. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos interactuando con un lado, pues el otro lado también sería la interacción de B hacia C. De B hacia C. Ah, ya. Esto es solo nomenclatura. Y como es el mismo, como nosotros habíamos tomado nuestras consideraciones, por eso es muy importante nuestras consideraciones. Volvemos aquí. Nuestras consideraciones. Ahí está. Nuestras consideraciones que ACM o CAM es congruente a CBM. Por tanto, su descomposición también sería en el sentido positivo. Vamos a hacerlo de todas formas. NB, esto sería positivo y esto sería negativo. Ojito, ojito. Esto es negativo, negativo. Esto es negativo, positivo, positivo, positivo. Entonces, lo que nos interesa es la vertical en positivo, ¿sí? Entonces, esto va a ser más NdB por el seno de phi. Esto va a ser igual a 0. Ahora, como nosotros hemos determinado que son congruentes, tiene sentido que la reacción de aquí, que esta reacción de acá, sea igual a la reacción de acá. Sí tiene sentido, porque se trata de las mismas, se trata del mismo tipo de cilindro, el mismo radio, tienen mismas propiedades al parecer. Entonces vamos a tener que poner un además, tenemos que NDA va a ser igual a NDB. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan de este lado? De esta reacción. Pues vamos a hacer lo mismo. También tenemos que NDC, que también NDC va a ser igual. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos equilibrio NDC en esa superficie, el otro que lo sigue es NDA. Y lo mismo para el otro lado. Sería NDC, NDB. Por tanto, son iguales. Esto es lo de acá. Bien, entonces esto de aquí, si lo agrupamos, NDA y NDB, va a ser que menos BWDC va a ser igual a 2 veces de NDC. Vamos a terminarlo con NDC. Seno de phi igual 0. Ahora, NDC, ¿qué resultado nos dio? 0.300 o 545. ¿Qué resultado nos dio? Nos dio 545. Entonces va a ser así. Esto va a ser así. Menos BWDC va a ser igual a más 2 veces 0.545 por BWDA. ¿Sí? BWDA por el seno por esto lo voy a achicar un poquito, lo voy a subir acá, por el seno de phi, y el seno de phi igual a 0. Recordando que el seno de phi, ¿cuánto es el seno de phi? Nos acordamos del seno de phi. A ver, nuestro MATLAB que hemos puesto que phi vale 48.19. Ah, entonces va a ser menos W más 2 por 0.545 por BWDA por el seno de 48.19. Muy bien. Igual a 0. Siempre cuidando
nuestras propiedades algebraicas, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer este pequeño cálculo. A ver, vamos a utilizar la calculadora. Vamos a multiplicar 2 por 0.445 por el seno de 48.19 y nos da 0.812, ¿sí? Entonces, por tanto, el peso de C, si esto lo trasladamos al otro ladito, sería el peso de C va a ser igual a 0.812 por el peso de A. ¿Sí? O en todo caso lo podríamos dejar como que el peso de C es igual a 0.812 del peso. ¿Por qué? Porque en realidad los pesos aquí le podemos dar valores y ya está. Eso sería nuestro resultado, básicamente. Así culminamos este ejercicio. Culminado el ejercicio 6.111 de Hieler. Interesante, ya que utilizamos conceptos de geometría, trigonometría y sobre todo lo que nos interesa, la estática. Esta es la página número 1, la página número 2 y pues este es nuestro apoyo que hemos utilizado de MATLAB. Este es nuestro apoyo MATLAB. Vamos a recortarlo. Ya que no nos daba espacio, voy a cortarlo aquícito. Ya está. Multiplicado por W, exacto. Y también si no nos resulta cómodo utilizar el programa MATLAB, también podríamos utilizar el software que nos da Wolfram Alpha. Es donde ubicamos lo mismo que hemos hecho aquí, que es mucho más sencillo. Solo que en este caso TOA lo he denominado como X, menos Y como Y, para poder hacerlo más rápido, ¿no? Porque en lugar de estar escribiendo va a ser muy largo y nos da lo mismo. Si nos damos cuenta, solo que nosotros estamos trabajando con 3 decimales. Y ya, así culminamos este ejercicio. Espero haya sido de su agrado y pues hayan podido entender mi explicación, de modo que también puedan razonar de la forma que yo lo hago y ustedes lo pueden aplicar en futuros ejercicios. Muchas gracias.